Hola cinemaníacos, ¿qué tal? Ya está en las carteleras una película titulada El piloto y nos deja el rastro de grandes pilotos de la historia del cine que podemos repasar hasta llegar a 10. Vamos a hacer una lista de 10, empezando precisamente por esta, por la historia de la película El piloto, en la que Gerard Butler, el gran actor, el gran personaje de la película 300, que reconoceréis seguro, interpreta a un piloto de aviación comercial cuyo avión cae en una isla de las Filipinas, una de las muchas islas que hay en el archipiélago de las Filipinas, y lo que es una película de desastres, para entendernos, se convierte prácticamente en una isla de supervivencia, porque esa isla está en guerra, o por lo menos tiene un conflicto armado, y ese grupo de terroristas o de soldados a sueldo, mercenarios, lo que quieren es secuestrar a estos rehenes occidentales que han caído en la isla para obviamente pedir por ellos un rescate. Así que vamos a necesitar parte de la testosterona que tenía Gerard Butler en 300 para ver cómo resuelve este problema en el que este piloto se ve involucrado en la película de Jean-François Richet. Con el número 2 tenemos una película, un clásico, digamos, ¿no? Es El héroe solitario, una película de las menos conocidas de Billy Wilder, protagonizada por el que sería, hombre, el americano medio, ¿no? El mejor actor para representar ese americano medio, ese héroe solitario, que era el personaje histórico de Charles Lindbergh, y que aquí está interpretado en esta película por el gran James Stewart. Charles Lindbergh era el piloto que cruzó por vez primera el Atlántico desde Estados Unidos a Europa en su aeronave, el Espíritu de San Luis, The Spirit of St. Louis, y esta es una película, una especie de náufrago, pero en lugar de estar en una isla desierta, en un avión, donde el hombre resiste sin dormir, no podía quedarse dormido en aquel momento para que el avión no tenía piloto automático, no disponía de esa posibilidad para que el avión no cayera. Es una película a mayor gloria, ya digo, de ese grandísimo actor que representa al héroe norteamericano medio, James Stewart. En tercer lugar, y no es un orden, digamos, preestablecido que denote cuál es mejor o peor, simplemente es aleatorio, encontramos, por supuesto, Aterriza como puedas. Si recordáis aquel piloto interpretado por un guaperas, Robert Hayes, que luego se perdió un poco en la jungla de los telefilmes y que la verdad que estaba muy divertido aquí como expiloto de guerra en Vietnam, que regresa traumatizado y que es incapaz de poner a salvo esa aeronave en la película de Zucker, Abrams y Zucker, Z, los míticos creadores de las películas paródicas de los años 80. En la cuarta posición, la primera película que ganó un Oscar, Alas, dirigida por William Wellman, un cineasta que había vivido en primera persona el hecho de ser piloto. Él participó en la Primera Guerra Mundial y era uno de los miembros del Escuadrón Lafayette, que eran los norteamericanos que combatieron en primera línea de frente en el aire en territorio francés. En esta película, la verdad que él pudo contar casi todas las vivencias que había sufrido en primera persona. Y ya digo, esta película pasará a la historia siempre por ser una de las grandes películas sobre pilotos, por supuesto, pero a la vez la primera película en llevarse el Oscar a Mejor Película. Número 5, peliculón de George Roy Hill. Si recordáis, es el director de El Golpe, el que unió a Paul Newman y Robert Redford también en Dos hombres y un destino. Pues aquí vuelve a dirigir a un guapísimo Robert Redford en El Carnaval de las Águilas. Redford aquí interpreta a Waldo Pepper, que es un antiguo aviador que se hinchó a derribar biplanos alemanes en la Primera Guerra Mundial y que cuando llega a Estados Unidos tiene problema para encontrar trabajo hasta que encuentra un curro como digamos, acróbata aéreo, ¿no? Es un piloto de acrobacias aéreas, pero eso también poco a poco va quedando en desuso, ya la aviación ya no es todo lo sorprendente que debería y acaba encontrando acomodo también en la industria del cine, ¿no? Años 20, años 30, una muy buena película de George Roy Hill. En el número 6, otra película de William Wellman, que como decíamos era aviador y conoce perfectamente dónde colocar la cámara en una cabina de un avión, ¿no? Aquí, en este caso, ha elegido a John Wayne, el hombre de la pradera tejana, el hombre de las películas de John Ford, del western, se traslada como piloto a una protopelícula de catástrofes, de un avión que está destinado a estrellarse, pero que él, con su sapiencia y con varios flashbacks que introduce la película, bueno, no voy a desentrañarlo, pero bueno,
digamos que acaba pudiendo llegar a una solución. No puede faltar en el número 7 nuestro querido Porco Rosso, la película maravillosa de Hayao Miyazaki de animación, en la que un aviador italiano en la Primera Guerra Mundial sufre un extraño embrujo al ver morir a un compañero y se convierte en un cerdo. Un cerdo que va a ser un antifascista y que, acabada la guerra, se enfrenta a los piratas que pueblan el mar Adriático en esa época de entreguerras. Maravillosa película, aventuras extraordinarias, un colorido sensacional para ese avión Saboya de Porco Rosso. Y en el número 8, el otro héroe norteamericano clásico, actor que siempre interpreta a esos personajes con un criterio tremendo, de esta parte, digamos, de este siglo XXI, de parte del siglo XX, Tom Hanks en Sully, dirigida por Clint Eastwood. Sully era el piloto que salvó aquella aeronave comercial que tuvo que aterrizar en el río Hudson y logró un aterrizaje forzoso sensacional cuando había una psicosis total por el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Los aviones que sobrevolaban Nueva York. En este caso, la película es una trama completamente basada en hechos reales y el gran Clint Eastwood logra, como siempre, llevar a buen término, aterrizar bien la película. Vamos con la novena. Ken Anakin, uno de los directores británicos de La Batalla de Inglaterra y sobre todo de película El Día Más Largo, películas bélicas, se puso a homenajear a los pioneros de la aviación, y le salió una película con un título muy típico y muy consistente, que era Aquellos chalados en sus locos cacharros. Pensaba que era Aquellos locos en sus chalados cacharros, no, Aquellos chalados en sus locos cacharros, una película de los años 60 que deja bien claro lo aventureros y lo apasionados que eran los hombres que se subieron a las primeras aeronaves. Un melodrama de muy larga duración, pero con mucho estilo y unas escenas aéreas muy curiosas. Y en el número 10, una obra maestra de Michael Powell y Emeric Pressburger, Tanto monta, monta tanto, dos directores británicos sensacionales, súper recomendados si no los conoces, que en A vida o muerte consiguieron mezclar la ficción con la realidad o lo onírico con lo real de una manera sensacional. David Niven es un aviador que acaba de ser acaba de ser tocado, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, un aviador de la RAF, y su avión está cayendo, y por radio conecta con una maravillosa voz que provoca un enamoramiento entre los dos maravilloso, una de las mejores secuencias de inicio de la historia del cine, y eso va a hacer que en el cielo estén dispuestos a salvar a este piloto que parece que va a estrellarse contra el mar y que no tiene ninguna probabilidad de salvarse. Gracias a esa conversación entre la actriz Kim Hunter y David Niven, puede tener una oportunidad en su juicio final en el cielo este aviador de David Niven, nuestro último gran piloto de esta lista de 10. Cruzando el Atlántico, luchando contra los piratas en el Adriático, abatiendo enemigos, haciendo acrobacias aéreas imposibles, estas son las 10 películas con pilotos imprescindibles de la historia del cine.